el sistema regenerativo converge en darnos la oportunidad, por un lado, de aportar en resolver los efectos adversos que nos trae el cambio climático, pero también nos da la opción de aumentar la rentabilidad en nuestros sistemas productivos agrícolas en Chile. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos del Agro. Hoy conversaremos sobre el concepto que está marcando el futuro del campo, la agricultura regenerativa, una mirada que nos invita a dejar de ver el suelo como un soporte productivo para entenderlo como un ecosistema vivo que debemos cuidar y potenciar. Para profundizar este cambio de paradigma, tenemos un panel de expertos que reúne experiencia, visión estratégica y tecnología al servicio sostenible y responsable. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos del Agro. Hoy conversaremos sobre un tema controversial y fundamental para el futuro del campo, la agricultura regenerativa. Y para eso tenemos a dos grandes invitados. El primero es CEO de Terragénesis, pionero en producción orgánica en Chile, referente de la FAO y un verdadero experto en el microbioma del suelo. Su experiencia de más de 30 años se centra en resolver desafíos sin químicos. Le damos la bienvenida a Carlos Mesa. Hola, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Y por el lado de Empresas Yansa está con nosotros el líder de maquinaria y tecnología agrícola de la compañía. Él está convencido de que la producción sostenible basada en la salud del suelo es el camino a una rentabilidad sólida. Bienvenido, Franco Weiser. Buen día, Florencia, buen día, Carlos, muchas gracias. Muy contento de estar aquí y haber sido considerado para este tema tan interesante. Así es. Muy interesante este tema. Y antes de comenzar, quisiera que, como es normal en este programa, preguntarles a cada uno por qué decidieron dedicarse a lo que hacen y específicamente por qué decidieron poner foco en este tema. Claro, yo soy, bueno, ingeniero agrónomo por formación, me especialicé, académicamente me especialicé en el área de suelos, después en algunas áreas de economía agrícola y, y en mi carrera profesional me fui dedicando al área de maquinaria, tecnología, entonces me encontré con este concepto, voy a decir que se ha reflotado últimamente, de agricultura regenerativa, que encuentro que engloba todo lo que las áreas en las que yo me he ido especializando. Por tanto, ha sido un buen set de herramientas para poder ir incorporando esta tecnología que se ve, o esta nueva tendencia que se ve que es el motor para una agricultura más sostenible y también más rentable a largo plazo, como decías al principio. Bueno, yo por mi parte tuve la suerte de nacer en una familia que siempre tuvo campo, trabajaba en campo y ganadería también. Y lo que yo desde pequeño vi, cómo producían y las metodologías que existían en esa época, cuando llegué a la universidad y me enfrenté con un cambio radical, en el sentido de que eh, era demasiada cantidad la cantidad de insumos y de productos y de fitosanitarios que se necesitaban para producir y la dicotomía que yo tenía cuando veía en campo los productores tradicionales que con suerte aplicaban azufre en esos momentos y tenían unas productividades, como que me empezó a motivar el tema de aquí hay algo que no me cuadra, y poco a poco me empecé a acercar al tema biológico y apartarme literalmente del tema químico. Y bueno, finalmente seguí mi camino en esto. Eh, lo que yo siempre me presento, soy un productor agrícola, investigador y empresario. Pero las implicancias que tiene el alejarse de lo sintético y acercarse a lo natural tiene implicancias tanto a nivel económico como a nivel de salud. Y eso es lo que hoy día el tema regenerativo está poniendo de relevancia.
y creo que es un tema bastante interesante, entretenido y también muy científico. Justamente te iba a preguntar sobre eso, porque el término regenerativo suena como algo perfecto y quería que nos cuentes si estamos ante una tendencia de marketing, digamos, o una moda, o realmente es el único modelo viable para asegurar hoy la calidad de los alimentos. La verdad, lamentablemente, por ser una terminología bastante precisa en lo que se refiere producción e investigación, cuando hablamos de regeneración, casi como que está ahí escondido el término gen. Lo que como productores nosotros hacemos es fertilizar. ¿Para qué? Para que la planta crezca y produzca. Aplicar fitosanitarios para proteger la producción. Inconscientemente los productores, más que apuntar a producir, apuntan a alcanzar la máxima expresión genética de la planta. Y es ahí en donde nace una rama de investigación que comienza a colocar los resultados sobre la mesa, en donde hoy día, con todas las tecnologías y los equipamientos de investigación que estamos utilizando, principalmente en Europa, podemos determinar inclusive con las prácticas agrícolas que activan los genes en las plantas o las actividades o las prácticas agrícolas que apagan genes. Y cuando al final nosotros comenzamos a entender que la salud de las personas no pasa por proteínas ni calorías y que en realidad pasa por biomoléculas y metabolitos secundarios que las plantas pueden generar o absorber de ese microbioma del suelo, estamos frente a una revolución completa, un cambio de paradigma en lo que es el concepto de producir para lograr una altísima rentabilidad, el establecer y potenciar los ecosistemas en el suelo, pero por sobre todo el tener la capacidad de tener y producir alimentos que realmente te sanen y no que simplemente te nutran, entre comillas. Claro. La investigación hoy día está muy avanzada en esto y esa es la razón por la cual muchas veces me ha tocado participar de alguna actividad en las cuales hay gente que habla de regenerativo, pero se refiere a temas de prácticas orgánicas, no de avanzada. O sea, hay prácticas agroecológicas y eso hay que reconocerlo y que son buenas. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de un tema de vanguardia y de investigación y de resultados, hoy día tenemos con la agricultura de precisión herramientas que al productor le permiten ir dando pasos seguros en el avance y en la evolución de este tipo de tecnología. Hoy día no podemos pensar en incorporar un modelo regenerativo y que se evalúe a fin de año. Las evaluaciones con la agricultura de precisión nosotros las podemos estar haciendo cada 2, 3 semanas, mostrando cambios que son realmente radicales en lo que es las producciones. Y eso te da una pauta como para señalar, este es el camino. Por eso hay que tener cuidado. Lamentablemente hoy día, claro, hoy día es casi como un greenwashing para muchas empresas. Ajá. Pero creo que en la medida en que actividades como esta, en la que podamos informar y entregar conocimiento a los productores y al consumidor, claramente podemos ir dilucidando y limpiando un poco esto que en cierto momento se transformó en un tema de moda, que hoy día va avanzando un tema muchísimo más profesional y mucho más científico. Y ojalá que también en el futuro esto se transforme en algo de moda, porque va a ser una moda totalmente sana y sabrosa. Franco, aquí tu área es clave. Si Carlos nos habla de principios biológicos, la tecnología debe ser la herramienta para implementarlos y protegerlos. ¿Cuáles son los 3 principios esenciales de la agricultura regenerativa que su maquinaria prioriza y facilita en el campo para proteger lo que Carlos llama la fábrica biológica? A ver, para darte un poquito de contexto, nosotros lo que hacemos es tratar de implementar algunas prácticas de la agricultura regenerativa y estamos interesados, sabemos que una es la vía correcta
Sin embargo, no nos estamos lejos de llamarnos regenerativos todavía. Estamos adoptando algunas prácticas, estamos analizando más bien algunas prácticas que podemos adoptar. Em, el concepto, y bueno, y esto de que ahora la industria sea la que pide un poco tener prácticas regenerativas, es una mano que nos da, nos ayuda a los que estamos realmente convencidos que el camino nos ayuda a tomar esta vía, digamos, porque nosotros, como te digo, lo estamos haciendo de antes, muchas de estas prácticas y la forma en la que estamos enfocando la agricultura regenerativa o la adopción de algunas de sus prácticas es con su base en el suelo, en la salud del suelo. Eso es lo que nosotros buscamos, lo que yo personalmente promuevo. Entonces, el concepto de fábrica biológica es muy interesante que usa Carlos, porque efectivamente nos lleva a los temas que nos hacen cuidar el suelo. Si tú tienes una fábrica, la fábrica en todos lados tiene que tener buenas condiciones para que la gente que trabaja adentro trabaje bien. Entonces, con eso un poco explicado, los pilares fundamentales para poder adoptar estas prácticas desde el punto de vista de maquinaria, que es el área que veo yo, es justamente que la maquinaria sea amigable con estas prácticas y ayude. Hoy la agricultura de precisión, por ejemplo, vienen las máquinas equipadas para llevar un control absoluto de lo que tú haces en el campo. Con eso mides tu huella de carbono, mides a qué hora pasaste, cuántas veces pasaste por ese campo, etcétera. Entonces, puedes tener, por ejemplo, en el área de incorporación de rastrojos, puedes trabajar a distancias más superficiales, trabajar con máquinas que a la vez tengan mínima disrupción del suelo, como es la labranza vertical, que de no inversión, cosas que cuiden esta fábrica, que no la muelan, que no la hagan pedazos. Ese es el concepto de cuidar esta fábrica del suelo. Por tanto, en ese mismo tenor, diría que la primera es maquinaria y la tecnología, la maquinaria, amigable. Y segundo, estas fábricas, no hay ni una fábrica que trabaje a la intemperie, no hay fábricas que tengan a sus trabajadores con frío o en el desierto, ¿cierto? Siempre hay una estructura, algo que los tiene cubiertos y los tiene albergados. Por tanto, otra de las prácticas el pilar fundamental es mantener los suelos cubiertos. Eso significa que en el invierno no lo ataque el agua, no lo ataque el frío, y para eso hay una implementación de cultivos que tú no necesariamente los rentabilizas, menos si estás incorporándote recién, pero puedes mantener algunos cultivos que su misión es simplemente mantener el suelo alimentado y en buenas condiciones de humedad. Por tanto, mantener los suelos cubiertos yo diría que es el segundo pilar importante. Y el tercero también tiene un fundamento en tecnología aplicada al campo y tecnología a nivel de laboratorio, porque para mí el tercer pilar fundamental es tener en tu sistema mediciones robustas, sobre todo en un sistema donde tú estás regenerando, estamos tratando de compensar algo que hicimos mal. Primero hay que enfrentarse con esa realidad, hablarlo como es, hablarlo claro, y poder medir. Cuando tienes el foco en el suelo, en un suelo degradado, tienes un enfermo que está en la UCI. Entonces, tú tienes un enfermo, lo ves lleno de manguera, lleno de electrocardiograma, le mide el pulso, le mide la presión, está siempre conectado. En el suelo tenemos que hacer lo mismo y tenemos mucha tecnología que nos respalda. A nivel de suelo tenemos sensores, vemos cómo perdemos nitrógeno, eso se puede contabilizar para poder tener fertilizaciones racionales, tener cuidado con no excederte porque eso daña el suelo, daña el medio ambiente. Y por otro lado, en el laboratorio también tienes un set de medidas, así como te hace un análisis de un perfil del área de la salud. En el suelo también puedes medir cómo está esta fábrica, cómo está físicamente esta fábrica. Y en el suelo le llamamos estructura, cómo están los agregados, cómo están los macroagregados, microagregados. Se mide la estabilidad de estos agregados que alberga la vida en el suelo
la capacidad que tiene de retener humedad. Hay una serie de mediciones que tú puedes hacer al inicio, antes de empezar a hacer estas prácticas. Y como decía Carlos, a veces no hay que esperar a la producción, hay cosas que tú ya, hay parámetros, indicadores que tú ya ves que cambian en el corto plazo. Y por último, también puedes medir cómo están los trabajadores de esta fábrica. Vas al laboratorio y ahí, en una etapa inicial, tú puedes medir la actividad microbiológica, los microorganismos, ves si están saludables o no. Y por último, la materia orgánica, que es un gran indicador de salud, un indicador clave, y si tú resumes todo en una sola cosa, que no involucra gran costo además, tú puedes ir haciendo un monitoreo de tu materia orgánica y de la salud del suelo en general a través de tener un sistema robusto. Por tanto, yo resumiría mi respuesta en eso: maquinaria amigable, suelos cubiertos y un sistema de medición robusto. Sí, complementando un poco lo que comenta Franco, que lo encuentro bastante eh, acertado en todo esto, él señala un tema que hoy día ha sido también un poco confuso, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que él ha señalado, que la materia orgánica es un indicador, no una herramienta. La materia orgánica nos dice que también estamos haciendo el trabajo en el suelo cuando perdura más tiempo en el suelo. Cuando se degrada muy rápidamente es porque el otro factor, que es el factor microbiológico, que son los microbiomas que trabajan en los suelos, o los trabajadores de la empresa, están con problemas o están deficitarios. Porque básicamente la captura de carbono, que muchas veces se asoció principalmente al desarrollo de las plantas que capturan el carbono, que es verdad. La otra rama que captura carbono muchísimo más que el propio reino vegetal es el microbioma del suelo. Cuando ellos se multiplican, necesitan carbono y lo toman de la atmósfera. Y como se multiplican en esas estructuras de suelo, la mejoran, solubilizan minerales, hacen que la materia orgánica dure más tiempo, por lo tanto, aumenta la eficiencia hídrica del suelo, o sea, necesitas menos requerimiento de agua. Por otro lado, como actúan sobre las estructuras del suelo, solubilizan fertilizantes, minerales. Por lo tanto, disminuyes la necesidad de usar fertilizantes. Como aumenta la diversidad, aumenta la concentración de predadores microbiológicos en el suelo, por lo tanto, disminuyen también las enfermedades. Y como ellos se están multiplicando y fabricando su propio alimento que no depende de la materia orgánica, generan biomoléculas que activan los genes de la planta. Y ahí, ¡pum!, hacemos el match para poder hacer un cambio de paradigma en el sentido en que volvemos a generar alimentos que tienen un altísimo poder de sanación en lo que se refiere toda esta línea que parte desde el origen del suelo y pasa por el productor y termina en el consumidor. Y que eso básicamente es lo que nos permite tener ciertas luces de garantizar un poco no el futuro de nuestros hijos, sino que el futuro de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. Mm. Que ese es un poco el camino que todos buscamos. Claro. Y si tuviésemos que mirar hacia atrás, perdón, ¿qué fallas críticas del modelo agrícola convencional, como la dependencia química y la degradación del suelo, intenta corregir el modelo, en este caso de terragénesis, para darle resiliencia al productor? Yo creo que el gran error que se generó con el actual modelo de producción, básicamente que hoy día está evolucionando, pero en su inicio el gran problema que tuvo este modelo productivo es que eh, se basó en lo que es la química y dejó a un lado el factor biológico. Desde un principio fue así. Y siento que hoy día, con toda la información y todos los resultados y las investigaciones a nivel mundial, claramente el peso específico del factor biológico o microbiológico, por lejos, es superior al químico. Y eso es lo que hoy día eh, tenemos que asumir esas consecuencias, eh, tanto en el tema de salud como en el tema de la formación de profesionales. Hoy día una importancia fundamental existe dentro de todo este sistema es que las universidades tengan la capacidad de formar profesionales con un conocimiento en el que salgan a mejorar el modelo y no a mantenerlo. Eso es un tema que hasta el día de hoy solo algunos, digamos, outsiders
están trabajando Mm. en ese camino. No es una política que hoy día las universidades saquen empresarios y no empleados en el tema agrícola, porque básicamente se basó mucho en química. Y cuando hoy día vemos que surge una palabra que va a tener que ser asimilada por todo el mundo, que es la palabra microbioma. El microbioma es un ecosistema establecido y que siempre ha existido. Y con las últimas tecnologías de investigación, recién lo estamos descubriendo en estos últimos años. Te digo, en los últimos 6 años han habido avances tremendos en lo que es conocer este, este organismo, este ecosistema que tanto habita el suelo, habita las plantas y habita nuestro cuerpo. Y que cambió, de hecho, los más avanzados en esta línea señalan que microbioma es la nueva ciencia que viene a cambiar el mundo. Así de complejo es lo que hoy día estamos viviendo y hay un gap de desinformación que justamente es el rol de todos los que estamos trabajando en esta línea, el poder colocarlo sobre la mesa y marcar esta nueva tendencia con luces muy claras, como señalaba hace un rato el tema de la agricultura de precisión. Son cosas tan claves que te dan una seguridad en avanzar Mm. y que es un camino, yo diría, que sin retorno. Una vez que entras en esto, ya no hay vuelta. No se vuelve. Bueno, la maquinaria resuelve el cómo, el suelo resuelve el qué. Carlos, en Chile el agua es el recurso más valioso. Si aumentamos la materia orgánica con el estrés hídrico, ¿cuál es el impacto cuantificable del aumento de materia orgánica para que el suelo actúe como una esponja de agua? ¿Y cómo beneficia esto la expresión genética de las plantas? Muy Hemos tratado buena, algunos temas. muy buena la pregunta. De hecho, para ir respondiéndola, lo primero es, eh, yo diría, no es que tengamos menos agua hoy día. Lo que hoy día tenemos es el problema de que el agua dura menos en los suelos. Hay un deterioro por la pérdida de estructura. Cuando nosotros logramos activar este tipo de microbiomas en los suelos, que se encarga de mejorar la estructura, logra que esa materia orgánica permanezca por más tiempo. De hecho, las mediciones que nosotros tenemos, por ejemplo, con una primera intervención en una primera temporada, nosotros podemos lograr de que el indicador, que es la materia orgánica, solamente se consuma menos de un tercio del total, versus un suelo sin estos manejos en los cuales la materia orgánica se degrada al 100%. Eso, obviamente, al preservar un mayor porcentaje de materia orgánica, se genera este efecto esponja que retiene más humedad el suelo y que aporta de esta manera un volumen considerable de ahorro. Te vuelvo a repetir, cuando nosotros hacemos estos trabajos, generalmente en la eficiencia hídrica, el primer año logramos tener un aumento de la eficiencia hídrica del orden de un 30%, o sea, hay un 30% menos de necesidad de usar agua. ¿Por qué? Porque estamos mejorando la fábrica y a los trabajadores de esa fábrica que están haciendo que esta eficiencia sea mayor. Y cuando analizamos justamente este tema de, ¿es la materia orgánica la que está logrando esto? No. Si no estuviera este microbioma trabajando sobre las estructuras del suelo, esa materia orgánica se degradaría. Por eso que en ese momento, cuando nosotros hicimos esos descubrimientos, la materia orgánica pasó a transformarse en un indicador tremendo para determinar el diagnóstico de la salud del suelo. Y una de esas es justamente la eficiencia hídrica, que hoy día toma mucha relevancia porque justamente es el otro indicador que te dice qué tan bueno está el suelo o qué tan malo está. Un suelo con un empobrecimiento de su microbioma tiene un empobrecimiento de la materia orgánica y el agua se te va rapidísimo. Al contrario, estamos regando menos. ¡Wow! Es que estamos capturando más carbono. ¿Por qué? Porque tenemos más microbioma. ¿Y cómo se logra eso? Claro, la materia orgánica dura más tiempo. Y ese, al finalmente, diría, el cierre del ciclo para determinar un ecosistema sano. Así es. Un suelo sano es un suelo seguro contra el clima, finalmente. Exactamente. Frank, pregunta para ti. ¿Cómo se traduce esto en la toma de decisiones del productor? La resiliencia es el seguro del agricultor.
frente a eventos climáticos extremos. ¿De qué manera un suelo regenerado y asistido por la tecnología, en este caso, protege la inversión y la estabilidad del rendimiento a largo plazo? Cuando tú tienes un suelo que su potencial tiene un 15% de materia orgánica, tú lo tienes en 9, 10, significa que tú destruiste la porción más lábil. Significa que el bioma, microorganismo, que de nuevo, sistema complejo, estamos hablando de algas, actinomicetes, virus, bacterias, un montón de cosas, se alimentan de esta porción lábil y cuando la materia orgánica retrocede o el suelo se empieza a degradar, tiene la parte más recalcitrante de la materia orgánica, la parte más difícil de acceder es de la que se tienen que alimentar. El mensaje es, efectivamente, es resiliente porque sigue manteniendo la vida, pero a un costo alto y produce cada vez menos. Y eso significa que tu rentabilidad también es menor. En consecuencia que, en el sentido contrario, tú llegas al potencial que tiene ese suelo arrayán de tener un 14% de materia orgánica, tu bioma, tus trabajadores de la fábrica van a vivir mucho más feliz porque tienen agua para tomar en todas partes, tienen comida en todos lados, cuando apenas necesitan algo, comen y siguen haciendo su trabajo. Y esto mismo en los suelos, como yo te decía, más que tienen más contenido de arcilla, son un suelo un poquito más complejo. Esto se da, el cambio parece más chico cuando tú subes un punto porcentual, pero en un suelo que tiene una capacidad del 3% y tú lo tienes en 2, y el suelo de nuevo, muy noble porque lo puedes maltratar, roto fresa, inundarlo, moverlo, no drenarlo, tratarlo muy mal. Y él noblemente nunca va a bajar su nivel de materia orgánica más allá de un 1,8, 1,9. Y por eso es resiliente, por eso puede sobrevivir, por eso siguen hasta el día de hoy sosteniendo vida. Pero no significa que sea rentable, no significa que vaya a sostener una producción sostenible. Entonces, si tú aumentas 1% de materia orgánica, y hay que cambiar paradigma, hay gente de nuestros mismos equipos que piensan que no se puede, pero está demostrado que se puede, con Carlos lo conversamos brevemente, ahí estamos, creo que la mayoría estamos convencidos que sí se puede generar el cambio. Entonces, con 1% del potencial significa que la porción lábil de tu materia orgánica, la que mejor alimenta, la que mejor nutre el bioma del suelo, se hizo más disponible y eso aumenta tu fertilidad, tu rentabilidad y hace más sostenible tu producción. Complementando un poco lo de Franco en el tema de la resiliencia, hoy en día la resiliencia, ¿cómo se mide? Bueno, alguien podría preguntar, bueno, pero ¿cómo medimos la resiliencia? En agricultura de precisión nosotros lo que hacemos es medir la resiliencia a través de lo que es la densidad nutricional. ¿Y qué significa eso? Eso significa que el alimento, la planta, tiene una mayor concentración de biomoléculas dentro de su citoplasma y su citoplasma es más viscoso. ¿Y cómo se logra eso? Porque hay menos agua. Hay menos contenido de agua en un tejido vegetal y hay una mayor concentración y densidad de biomoléculas en ese citoplasma. Eso es lo que se logra finalmente, que las plantas tengan esa capacidad de soportar una mayor cantidad de sequías o una mayor problemática de las heladas. Sufran muchísimo menos daño porque, claro, tienen menos agua dentro de su sistema y tienen más biomoléculas que construyen y forman parte de eso. Ahora, como decía también Franco, el tema de aumentar yo diría un poco, aumentar más el contenido de carbono biológico en un suelo. Porque muchas veces se confunde el tema de que la materia orgánica es la que aporta el carbono en el suelo. Sí, es cierto, pero la otra parte son los propios cuerpos del microbioma cuando se multiplica, capturando carbono también de la atmósfera. Entonces, el lograr aumentar un 1% de carbono biológico es mucho más fácil medirlo porque no solamente te condiciona el concepto materia orgánica, sino que ahí entras directamente en el concepto de todo el ecosistema, que significa el hábitat y quienes se multiplican. Todo eso hoy en día es, como te digo, estos últimos 6 años han sido unos avances tremendos en lo que son descubrimientos y reinterpretación de algo que nosotros teníamos un poco confundido, porque cuando nosotros de una forma técnica te dicen, para que un suelo sea un suelo necesita un mínimo un porcentaje de materia orgánica. Y las plantas necesitan materia orgánica porque obviamente
en un suelo inerte no pueden crecer. Entonces, la pregunta muchas veces es del huevo y la gallina. ¿Quién llegó primero? ¿La materia orgánica o las plantas? Está claro que se nos decía y asumíamos que era materia orgánica, pero cuando empezamos con todo este tipo de investigaciones y descubrir de que el primer carbono biológico no llegó de una planta, sino que llegó de un factor microbiológico, de los extremófilos que se le llaman, científicamente hablando, parecen bacterias, pero no son bacterias porque lo que hacen esto, las bacterias no pueden hacerlo, o no se pueden comer las bacterias pero estos sí se los comen. Comienzas a acercarte exactamente a lo que fue el origen de la vida en el planeta y cómo arranca todo este proceso que hoy día muchas veces yo lo comento, porque es como que estuviéramos enfrente de un elefante rosa y no lo estamos viendo. Y como bien dice el dicho, si el cerebro no lo conoce, nuestros ojos es imposible que lo vean. Por eso que es tremendamente importante la entrega de información basado en resultados concretos que te lo aporta la agricultura de precisión y el resultado final que significa una muy buena rentabilidad con muchísimos menores costos, con un ecosistema mucho más potenciado y con un alimento de alta densidad. Que eso es finalmente lo que yo podría definir como la medición de la resiliencia. Perfecto. Y si Interesante. tuviésemos que resumir, ¿cómo aumentar o cómo se puede aumentar el carbono y el microbioma en nuestros suelos, independiente de cómo estén ahora? ¿Ya? Pongámoslo como en suelos transversales. ¿Cuál podrían resumirme rápidamente cómo serían Bueno, algunas formas? yo creo que una de las cosas fundamentales, como señala Franco, es el concepto de cuidar ese suelo con la maquinaria. O sea, mientras menos lo muevas, pero mientras más lo actives a nivel mecánico, porque en el fondo todo esto de microbiomas, materia orgánica, es para mantener una estructura que muchas veces nosotros con el modelo convencional la violentábamos, revolviéndola, invirtiéndola, destruyéndola para que quedara blanda, Claro. cuando en realidad hoy día se sabe de que mientras menos lo muevas y más lo potencies y actives, más blando está, menos se desgasta. Entonces, el cambio de un concepto de maquinaria que apunte a potenciar eso, ya es un paso tremendo. Lo otro claramente está en potenciar este otro tipo de microbiomas que no dependen de la materia orgánica, que capturan carbono, potencian el indicador, que es la materia orgánica, Mm, potencian el indicador, que es una mayor, preservar por más tiempo la humedad, aumentan la densidad nutricional y tenemos alimentos realmente sanos, tanto para la ganadería como para el consumo humano, que finalmente ya no estamos hablando de un modelo de producción agrícola. Con el tema regenerativo, estamos hablando de un modelo de salud para el planeta en el cual nosotros estamos insertos. No podemos cambiar de suelo a un sustrato inerte, porque te está diciendo lo malo que es el actual modelo de producción que tenemos. O sea, no tiene lógica. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir de este planeta a otro? Porque no tiene lógica. claro. Tenemos que recuperar con ciencia y con tecnología lo que nuestra generación se encargó de destruir, si esa es la verdad. Hemos hecho pedazos el suelo en los últimos 50 años Claro. agresivamente. Qué duro. Y tenemos que preparar justamente las próximas generaciones con todo este bagaje de información, que aquí no se libra a nadie, ni el mundo financiero, porque aumenta la eficiencia financiera, ni el mundo de la educación, porque tienen que formar profesionales, ni el mundo de la salud, porque a la medida que la gente se alimente con este tipo de alimentos más densos nutricionalmente, va a estar mucho más sana. Por eso aquí Afecta a varios sectores. no se salva nadie. Ujú. Oye, me voy a salir un poco de la pauta, pero me llamó la atención porque en algún otro momento escuché que hablaban sobre el desierto, que en realidad si el desierto lo transformáramos en campo, o sea, podríamos hacerlo como revivir en el fondo. Ujú. Entonces, después de hablar este tema, como que me hace un poco más de sentido, pero no sé en el fondo si el desierto efectivamente es como tierra dañada, es tierra fértil, se podría, es tan cierto lo que, como esa afirmación de que con agricultura en el desierto tendríamos
más terreno fértil. Bueno, curiosamente yo estoy trabajando hoy día justamente allá en el desierto, en ¿Ya? Arica. Primero porque es un lugar totalmente aislado y que por mucho tiempo no se ha investigado. Por otro lado, es el desierto más agresivo del planeta. El que podamos hoy día estar trabajando con la selección de microbiomas propios de la región de Arica para fabricar abonos con ese tipo de microbioma está generando el hecho de que podamos estar apuntando directamente a generar toda esta reestructuración de los suelos, porque en el fondo es como el origen de la vida. Si en el principio antes Claro. no habían suelos, no había una atmósfera limpia, eran una atmósfera con gases tóxicos. Y los suelos estaban llenos de sales, no eran suelos, eran sustrato, inerte. ¿Quién preparó todo eso? ¿Quién limpió la atmósfera? No fueron las plantas. Fue el otro factor que nunca se mencionaba y que ahora lo colocamos sobre la mesa, que son estos complejos ecosistemas que les denominamos microbiomas nativos y que, como te digo muchas veces, el elefante naranja lo tenemos en nuestra cara y hoy día estamos encontrando microbiomas en la zona norte del desierto de Chile, eh, herramientas que claramente potenciándolos a ellos, aceleramos todo el concepto de lo que es la regeneración de la vida en el planeta en un suelo que es tremendamente fértil. En, en el desierto del norte de Chile basta que caiga algo de agua y se expresa todo lo que genéticamente está sano y con una altísima densidad nutricional, que son justamente cuando vemos el desierto florido Ujú. y la cantidad de insectos que comienzan a aparecer y que han estado esperando ese momento para arrancar. Mm. Entonces, cuando ves eso, dice, pero ¿y por qué acá no cultivamos? Bueno, la información dice claramente que mientras más apuntemos a activar el factor del microbioma, claramente lo podemos hacer. Y ese es un tema que hoy día ya estamos trabajando con mi equipo allá en Arica, porque lo vimos y lo visualizamos también hace mucho tiempo. Qué bueno. Es como dar una respuesta a potenciar lo que en la zona central se está haciendo, con Interesante. mayores indicadores, Mm. porque muchas veces eso es lo que nos falta. Pero ya estamos trabajando también en eso. Qué bueno, qué interesante. Ojalá que lleguen a buenos resultados. Ujú. Bien, hablando sobre la inversión, volviendo a lo que estábamos conversando. La barrera inicial, digamos, es cultural, pero también financiera. Debemos ser claros, ya que el modelo funciona porque genera ganancias a largo plazo. El mayor desafío es el miedo al cambio y a la inversión. ¿Cuáles son los principales mitos o barreras que un agricultor chileno debe superar y cómo la implementación del modelo Terragénesis, en este caso para Carlos, y la adopción de tecnología de precisión se traducen en un ahorro de costos tangibles? Eh, Es ¿Parto yo? una pregunta para ambos, así que puede comenzar quien quiera. Por favor. Parto. Bueno, el tema financiero básicamente es el principal indicador para decir si algo camina o no camina. Me sucede, como estoy trabajando también allá en Europa, muchas de las empresas agrícolas han sido incorporadas por fondos financieros. Obviamente en ese los números no mienten. Lamentablemente hoy día, como se dice, el dicho también, cuando los números están en rojo, es bien difícil ser verde. Y hoy día la agricultura está con los números en rojo. Esa es la realidad. Entonces, cuando empezamos a ver todo este tipo de implicancias, de no solo a largo plazo, sino que técnicamente hoy día nosotros a corto plazo le podemos dar la garantía al mundo financiero de que por estas capturas de carbono en suelo, por este aumento de eficiencia hídrica en el suelo y por este aumento en lo que es el volumen productivo, el mundo financiero comienza a ver algo como que nunca existió antes y que se está demostrando hoy día. En ese mismo sentido, cuando vamos por el camino de mejorar la producción, la captura de carbono
que hoy día es un tema bastante en boga. Cuando nosotros con la agricultura de precisión demostramos que podemos aumentar en una hectárea 4 toneladas de carbono sin aplicar materia orgánica, y lo logramos en 6 meses y en algunos casos en 30 días, claramente estamos enfrente del quiebre de un modelo o de un paradigma. Ujú. Porque todo el mundo piensa, bueno, ¿cómo aumentaste el carbono en el suelo o la materia orgánica en el suelo sin meter materia orgánica? Es que no es materia orgánica, es carbono biológico, y es el otro indicador que te dice que el microbioma que está en ese suelo está creciendo. Todo eso, cuando lo entregamos, este tipo de información al mundo financiero y al mundo científico, claramente te da un camino mucho más seguro, y que hasta el día de hoy existían muchísimas dudas, como siempre, a largo plazo. Con todos estos descubrimientos e implicancias de las tecnologías que hemos desarrollado para justamente potenciar eso, los cambios hoy día tú los puedes estar garantizando por un muy buen camino en cuestión de semanas, a lo más 3 meses. Y eso cambia el juego por completo. Y eso es lo que hoy día estamos haciendo, y estamos haciendo este tipo de aporte también al mundo financiero. Lo que el sistema regenerativo busca no es proponer un sistema de gastos o una certificación que tú tengas que cumplir, en la que tengas que poner más baños, tengas que Mm, contratar más profesionales. No se trata de eso. Lo que busca es buscar un sistema que claro, que es más sustentable, que tiene su base en el suelo, pero también busca mejorar la rentabilidad, no aumentar los costos. Eso es lo que lo convierte en un programa sostenible en el tiempo, que tiene que ser rentable, y buscamos mejorar incluso rentabilidad. Tiene que, las bases, una vez que uno está convencido y entiende lo que pasa, poniendo el foco donde tiene que estar, el convencimiento probablemente te lleva solo a eso. Y hay muchas prácticas que no necesariamente tienen que ver con grande inversión. Hay máquinas que en el fondo en algún minuto te iba a tocar renovar tu incorporador y puedes buscar configurarlo de una manera más amigable. Por otra parte, hoy día hay un sistema que baja emisiones. Hay muchas partes que son amigables de por sí. Y aunque y aunque uno se puede encontrar con detractores o gente que piensa distinto, también hay que tomarse el tiempo de valorar que también existen. Nosotros nos hemos encontrado con muchos, hemos hecho extensión para mostrar cómo se hace, cuáles son las prácticas que se pueden adoptar. Hicimos, qué sé yo, este año 12, 13 charlas. Le mostramos a los agricultores cuáles son las prácticas que calzan, y nos encontramos también con muchos que ya hacían prácticas regenerativas y finalmente y le falta visibilidad probablemente, o saber que ya, o lo hacían por cuestiones culturales, pero resultaba tener una mejor condición de suelo, por ejemplo, esto de tener los suelos cubiertos. Más de algunos lo pudo combinar con ganadería, pastar y cosechar ese cultivo que le mantuvo el suelo cubierto, y después hacer su siembra a tiempo. Y ese otro factor clave, entender que los tiempos, quizás con tu misma maquinaria, haciendo las cosas en los tiempos correctos, ya también avanza un sistema regenerativo. Y inherentemente lo hace también más sostenible. Hemos hablado sobre la visión, la biología, tecnología y rentabilidad, ¿ya? Para terminar el diálogo, porque estamos llegando al final del capítulo, me gustaría pedirles un mensaje de cierre que resuma la importancia de este cambio para el futuro del agro. En una frase, ¿por qué, Carlos y Franco, la agricultura regenerativa es, hoy más que nunca, la mejor estrategia de negocio para asegurar el futuro del agro chileno? Franco. Ahora yo. Bueno, a ver, primero un mensaje. Hay un documental muy bonito, ¿no?, que te lo voy a comentar, no sé si lo han visto, se llama Besa el suelo. Está en distintas plataformas. Antes estaba en YouTube, ahora lo cambiaron, pero bueno, el que lo quiere buscar, yo lo recomiendo tremendamente. Y muestra ahí varias cosas de las que hemos conversado. Ahí resume la importancia que tiene el suelo
su captura de carbono en resolver el cambio climático. Ahí está la mejor herramienta para secuestrar, o la mejor fuente donde podemos enviar carbono que nos está sobrando en la atmósfera es al suelo. Por tanto, para resumir en una frase, yo te diría que el sistema regenerativo converge en darnos la oportunidad, por un lado, de aportar en resolver los efectos adversos que nos trae el cambio climático, pero también nos da la opción de aumentar la rentabilidad en nuestros sistemas productivos agrícolas en Chile. Ahora yo. Como un resumen, yo creo que, en realidad no creo, estoy totalmente seguro de eso. El mejor indicador de la rentabilidad es la salud de las personas. En la medida en que tengamos poblaciones más sanas, significa que lo que se está produciendo es altamente eficiente. Y cuando logramos esa eficiencia, es indiscutible que la rentabilidad es alta. Tiene una relación directa, alta rentabilidad, alta salud. Y todo eso va de la mano directamente con la ciencia, las tecnologías y la educación, porque es lo que nos va a hacer cambiar y dar ese gran salto que significa desde el suelo llegar al plato, pasando por una muy buena salud de la gente con una altísima rentabilidad financiera. Bueno, Carlos Mesa, Franco Weiser, les agradezco mucho la participación de ustedes, los conocimientos y, bueno, yo he aprendido mucho personalmente con este tema. Así que les agradezco su participación y su buena onda. Muchas gracias por invitarme y estuvo muy buena la conversación. Así Por es. supuesto, muy agradecido también por mi parte y tremendo gusto haber conocido a Carlos. En definitiva, la agricultura regenerativa es la única vía que alinea la producción de alimentos de alta calidad, la salud del planeta y la rentabilidad sostenida del agricultor. Es en esencia la mejor estrategia de negocio para asegurar el futuro del agro. Gracias a todos por acompañarnos y los espero en un próximo capítulo de Diálogos del Agro.